primarias del Partido Revolucionario Democrático. Y Cristiano Adames, precandidato a la presidencia de la República por este colectivo, nos acompaña esta mañana para hacer este recuento de lo que ha sido esta campaña interna del PRD, donde no solamente se escoge quién abanderará al PRD en las próximas elecciones, sino también escoger al resto de estas candidaturas. Bienvenido a nuestro informativo. Buenos días, Castalia y televidentes de TVN. Por supuesto, sí, ya faltando 7 días, iniciamos el proceso de balance y de preparación hacia el día particular, que es el 11 de las elecciones internas de nuestro partido, que pareciesen generales en realidad. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente y si ustedes como candidato han podido, siempre van a decir, no, hay ánimo, hay entusiasmo, pero es evidente que ha habido no solamente un desgaste de la membresía, un descontento que incluso usted mismo ha planteado en varias de sus participaciones cuando se ha reunido con ellos, sino también una división evidente entre facciones claramente identificadas dentro del PRD. Sí, evidentemente nacimos de origen con un grado de insatisfacción y de pasividad del colectivo impresionante a nivel nacional por situaciones que atribuían a la falta de consideración y de aprecio al estatus propio de ser estructuras o bases del Partido Revolucionario Democrático. Y yo creo que se ha ido gestando de manera gradual el empoderamiento de esas bases para que entiendan que tienen un papel determinante y preponderante en la elección de quienes no solamente conduzcan la realidad interna del partido, sino mucho más amplio, que conduzcan la posibilidad de tener un gobierno con una mística de quien realmente creó a este partido, que fue Omar Torrijos, bajo los conceptos y las premisas y las características que lo empoderaron, que fue su humildad y su capacidad de diálogo y su solidaridad, que son aspectos que han sido profundamente deteriorados en base a la historia del PRD y fundamentalmente en estos últimos 4 años. ¿Cómo lo percibe la gente, esa gente que usted se ha encontrado en sus casas, en las veredas, en los recorridos? O sea, ¿qué perciben del partido y qué perciben de lo que ha sido la administración de este gobierno bajo la bandera del PRD? Son dos cosas que van de la mano. Primero, perciben lo que te acabo de explicar sobre la falta de aprecio del colectivo político hacia ellos, y eso va amarrado de un estado de abandono particularmente expresivo de las comunidades en cuanto a la provisión de servicios tan básicos como salud, educación, agua potable, capacidad íntegra de las redes de comunicación, espacios laborales, espacios deportivos y demás. O sea, hay un desaprecio interno del colectivo que va de la mano con un desaprecio general hacia la comunidad en el Estado, como te quiero explicar, de abandono, como si fuese un gobierno fallido en cuanto a políticas públicas destinadas a reivindicar a los sectores populares fundamentalmente y de clase media. Ahora bien, hemos visto una campaña aguerrida, al menos publicitariamente hablando, y pareciera que el señor Carrizo lleva la ventaja para ganar estas elecciones internas. No sé qué dicen sus números, sé que ustedes hacen su propia encuesta, pero de ser así, doctor Cristiano, su participación después de estas elecciones de cara a las otras, a las elecciones generales, ¿qué va a pasar con usted? Si usted va a seguir su línea para apoyar al candidato que los PRDs escojan el próximo domingo. Bueno, esa ventaja es una ventaja relativa y una ventaja presupuesta desde el punto de vista de que el señor Carrizo maneja como vicepresidente las teclas del Poder Ejecutivo. Y desde allí, lamentablemente, han establecido una plataforma de amenaza y hostigamiento al funcionariado público que no tenía antecedentes. Es algo que debemos comenzar a escribir en un libro, cómo el PRD se ha transformado de tal forma de revolucionario, de reformista, a un partido clientelar y amenazante, que no es la calidad de su origen, porque el partido no tiene dueño. Siento que, pasados los comicios, todos tenemos que sentarnos y replantear la conducta política del PRD y, por supuesto, la del gobierno, que requiere un cambio de timón, no ahora,
hace 3 años, porque hay posiciones de ministros y directores de entidades autónomas que no van cónsonas a lo que el pueblo panameño exige y merece, y que le hemos llamado la atención al gobierno. Pero el gobierno se ha hecho de amiguismos y de algunos sectores de influencias que no son precisamente los que emanan del Partido Revolucionario Democrático como tal. Sí, pero usted reconoce que el candidato hoy, ministro de la Presidencia, lleva ventaja. Claro, ventaja, tiene los recursos, tiene la capacidad de intimidación y tiene la capacidad de obligación, porque si hubiese sido una campaña abierta, participativa, tranquila, sin ese tipo de condiciones, bueno, yo no sé si esas condiciones fueran precisamente de ventaja como tal. Pero eso me imagino que usted lo previó desde el principio. Yo necesito preguntarle, creo que le pregunté la pasada oportunidad de entrevista, más o menos me preguntó, pero se lo voy a repreguntar. Siendo así, y ustedes preveían este panorama de que él como ministro de la Presidencia iba a tener mayor ventaja, ¿dónde, cuándo y por qué usted decide correr a la Presidencia de la República en las internas del PRD? Bueno, este es un país presidencialista por constitución. Preveíamos que esa situación siempre se va a dar, porque siempre se ha dado en todos los gobiernos, pero en el nivel que se ha dado es inédito. En realidad, posterior al evento del año pasado en la escogencia del Comité Ejecutivo Nacional, nosotros no manteníamos ningún tipo de aspiración, Castalia. Es que a muchos les sorprendió. Cristiano Adame se va a correr en las primarias. O sea, no, jamás. Siempre hemos mantenido la conducta jerárquica de nuestros puestos como diputado y como Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, en ese entonces, cuando se visibilizó un grado de diferencia entre el partido y el gobierno, que ya se estaba dando de antemano y lo había denunciado muchos sectores internos del PRD, hubo una propuesta que se desencadenó en el movimiento de la resistencia, que terminó siendo un movimiento de la sobrevivencia para algunos. Se desencadenó una solicitud de un compañero diputado de Bocas del Toro para que pudiéramos asumir una conducta desde la Asamblea de cara a las elecciones generales. Y de allí nace como tal esa expectativa y ese deseo de poder integrarse a un colectivo desanimado, pero con mucha potencia, mucha fuerza interna, como en efecto ahora, después de despertar de un letargo provisional, se ha demostrado. Ese compañero es Benicio Robinson. Lo único que después eso se determinó hacia una opción B, según el compañero. Pero desde la opción B nos declaramos agente libre y comenzamos a patrullar domésticamente el país. Y hemos constatado que en efecto el PRD responde ante una conducta de Junta Pueblo-Gobierno, que es una comunicación que crea confianza y que no ha existido en los últimos 4 años. No solo indulgo solamente al gobierno del presidente Cortizo. Es un proceso acumulado en el PRD, pero exacerbado en los últimos 4 años. Pero hay un desgaste también en el que los diputados, y con todo respeto, doctor Cristiano, tienen la culpa. Porque la gente siente que esos líderes, que también son líderes importantes dentro del PRD y que son diputados, no han hecho su trabajo, no han cumplido con la norma, no han fiscalizado, han permitido que una Contraloría no haga su trabajo debidamente, han permitido que se debiliten las normas de transparencia en este país que nos permitan a nosotros poder fiscalizar el manejo correcto de la cosa pública. O sea, también hay un desgano y un hartazgo de la responsabilidad que deben tener figuras tan importantes dentro de la Asamblea. Estoy de acuerdo contigo, coincido contigo, pero también hay un punto en el cual, cuando se analicen el proceso de estos 4 últimos años, y probablemente el último año, verás algún rasgo de diferencia particular en la forma de conducción entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, desde el punto de vista que no ha sido en los últimos 2 años una rémora ni un contestador de lo que el Ejecutivo indique. Y la prueba está en que la cantidad de excertas legislativas que han emanado del Ejecutivo versus las que han emanado de participación social y del Legislativo son abrumadoras para los segundos. Y segundo, que ha habido controversias particulares dentro de la conciliación de lo que debe ser la gestión.
la Asamblea merece un proceso de reconstrucción sin duda alguna, no porque lo diga yo. Yo creo que en estos 2 últimos años he demostrado que la política de puertas abiertas que hemos instalado ha logrado de alguna forma propiciar lo que Torrijos dice. Hemos avanzado, la lucha continua, pero hay muchísimas condiciones que deben precisarse como Pero eso no como se un puntal. percibe, doctor. Por ejemplo, el tema de las planillas, tan cuestionados desde la época de la presidencia de la señora Yanibel Ábrego. O sea, ni los habeas data que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia permitieron a los medios de comunicación tener claro la cantidad de personal que tiene un diputado nombrado en la Asamblea. Y hay una percepción de que la Asamblea y los diputados se convierten prácticamente en caciques, en feudos y en un poder que incluso llega a doblegar al Poder Ejecutivo. Jamás. Si nosotros evaluásemos la planilla que maneja el Ejecutivo versus la planilla que maneja el Legislativo, en realidad pudiéramos hasta reírnos un poco. Pero hay quienes señalan que hasta con la mitad de los funcionarios el presupuesto pudiese funcionar bien la Asamblea. Es que la Asamblea funciona y funciona con desarrollo local que reconozco debe perfeccionarse. Pero el Ejecutivo tiene una planilla 002 que nadie ha investigado. Usted está claro que estas reglas hay que cambiarlas. Por supuesto que sí. Yo siento que sí hay que cambiarlas y que eso merece un proceso que significaría una reforma integral al parámetro constitucional de este país, pero que se conduzca de manera amplia y no sesgada o sectaria como se ha pretendido en los últimos gobiernos, y que nosotros permitamos abrir el país a la rendición de cuentas que exige un siglo como el siglo XXI con su desafío. Ahora bien, hay un reciente escándalo y sí quisiera conocer su opinión, porque es parte de los cambios que creo que el próximo presidente de la República tiene que hacer por el bien y la tranquilidad de este país. O sea, qué coraje da ver cómo se distribuyen millones de dólares de la descentralización por partidos. Sí, tradicionalmente ha sido así, pero sin que no haya que un diputado representante de este país, del PRD, haya manejado 14 millones de dólares, que nosotros, no es que nos lo dieron, nosotros fuimos a preguntar a la gente, oiga, ¿dónde están los 14? Y no se ve. Es uno de los corregimientos con pobreza, con un problema de estructura gravísimo. O sea, ¿cómo le explicas tú al panameño que esos dineros no van a parar al bolsillo de alguien? O sea, ¿quién lo fiscaliza? O sea, hay un desencanto y si quiero conocer, o sea, ¿cómo cambiamos eso? Primero, que la descentralización es simplemente necesaria para este país. Claro que sí. Porque es la única forma o una de las pocas formas en que realmente podemos distribuir el recurso general de este país a las comunidades. Pero debe darse bajo estrictas normas de rendición de cuentas y de control. Lo que se ha verificado en los últimos tiempos corresponderá a las instancias hacer las verificaciones e investigaciones. Porque estoy de acuerdo, no es justo de ninguna manera que esto, primero, la descentralización sea una entidad adscrita a la Presidencia de la República. Debería ser una entidad absolutamente independiente y bajo controles y parámetros específicos de verificación de su actuar. Segundo, que quien se designe para ser el director de descentralización no sea un designado directo del Ejecutivo, porque entonces pudiese acontecer algo. ¿Qué responde usted? Bueno, a lo que acaba de acontecer. Se presenta una solicitud de investigación al procurador de la administración, sin embargo viene el director de descentralización y presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién tiene que responder? La ¿Quién tiene que responder? La Corte Suprema de Justicia, en una situación que implica los dineros generales de todos los panameños, debiese haberse pronunciado, pero que aquí hay un problema en los 3 órganos del Estado, no solamente en el órgano legislativo. Es un problema integral que exige una reconducción constitucional para que haya un debido proceso desde el punto de vista de la presentación de las demandas y la resolución. Aquí nunca se sabe el destino de ninguno de los procesos. Bien. Y yo estoy de acuerdo con la descentralización, pero no con una descentralización sesgada, selectiva. Y cada uno le corresponderá en un momento presentar los informes y la rendición de cuentas de una gestión que
pudiese haber favorecido Sí. a algunas personas del ungido. Bien, yo la verdad que perdone que me haya desviado un pero poco sí de es las correcto, primarias, pero que son es temas correcto. que al final es importante Estoy de abordar acuerdo. usted. Regresamos a las primarias, más de 700.000 inscritos en el PRD, Sí. el partido más grande. Ayer el RM hizo sus primarias. Para algunos unas primarias de mentira, porque al final se sabía un principio quién iba a ganar esas elecciones internas. Hablemos de la baja participación en estas elecciones de RM, que era como una prueba de fuego para el expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Bueno, eso indica primero que hay un problema inequívoco en la clase política, en donde los sectores ya no son especialmente manipulados desde el punto de vista de una propuesta de una persona. Porque ese problema que acontece en RM pudiese haber acontecido sin duda alguna de igual forma en el PRD si hubiese habido un candidato único como algunos sectores del gobierno y del partido hubiesen querido. Yo creo que incide mucho la ciudadanía y en el caso también la parte política responsable a que las bases y las estructuras tengan un empoderamiento real. Eso replantearía el hecho de la posible reconstrucción de los estatutos de los partidos, porque son demasiado abiertos, demasiados ambiguos, y eso debería puntualizarse más. Señala que en ese partido realmente la base puede ser que sea distinguida por otros conceptos y no por el concepto de lo que debería en este momento, en el siglo XXI, con su desafío, plantear un partido que tiene grandes opciones o que pudiera tener grandes opciones de cara a los eventos electorales del 2024. ¿Podría pasar esto en el PRD? Y bueno, se me acaba el tiempo y hubiera podido ahondar en otro tema que me gustaría plantear. Hay varias posiciones ya reservadas. Sí. En San Miguelito, importantes posiciones, la alcaldía, que es lo que mueve el entusiasmo a lo interno de los partidos. O sea, es como una primaria sin gracia, diría yo. No ¿Qué creo. gracia si es PRD voy a ir a votar por qué? Si ya la alcaldía, que es la que más votos mueve, la capitalina, reservada. Puestos en San Miguelito, que tiene un número considerable de votos, reservado. ¿No cree que haya baja participación? No. ¿Que esto impacte en la participación el No próximo va a haber domingo? baja participación porque hoy las bases van a rebasar a las dirigencias. Ok, Y esas marchas que se dan por las calles, sin entrar a las casas de los compañeros, ok. son marchas espurias. Hay que hacer la marcha, aunque sea grande, y entrar a las casas para recibir los regaños, las expectativas y los retos, Catalia. Y eso lo hemos hecho nosotros. No sé si los demás. Bueno. Ese es un problema de ellos. Pero yo llamo a que votemos de manera masiva para diluir esas reservas que se hicieron para otra razón y no específicamente para las alianzas. Porque tu voto es tu voz. Bien, le regalo el último minuto y le hago esta pregunta porque creo que ya el jueves o viernes ya no se puede hablar de política. El jueves. ¿Por qué la gente del PRD tiene que votar para que Cristiano Adames llegue a ser candidato presidencial por el PRD? Primero, para que establezcamos la confianza a través de la comunicación y el espacio de conexión con nuestra base, que son absolutamente interesantes, porque 730.000, con todo el desaprecio que ha habido, pudieron haber migrado hacia otra conciliación. Hay una esperanza de una retoma de conducción, fundamentalmente en la conducción de Omar Torrijos Herrera, bajo la humildad y la solidaridad. Y segundo, porque nos sentimos calificados políticamente y en manera de experticia para plantear de manera aliada con muchos sectores de la sociedad un esquema de desarrollo en un país rico que propicie bienestar social que no tenemos en materia de salud, educación, deportivos, laborales, provisión de agua potable, que es inconcebible que en el siglo XXI, siendo el país que quinto lugar más llueve, no hay agua potable en este país. Eso es inconcebible y un problema de salud pública, sin duda alguna. Quiero agradecerle a Cristiano Adames, precandidato a la presidencia por el PRD, partido que este próximo domingo realizará sus elecciones primarias y por supuesto ahí vamos a tener nuestra cobertura especial. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. En nuestro